Muy buenas tardes, Dios los bendice, nuevamente en Casa de los Milagros. Para compartir la palabra de hoy, le hemos titulado a esta predicación, o más bien el Señor le ha puesto nombre, las bendiciones de la Santa Cena. Y vamos a orar, ¿les parece bien? Padre Santo de la Gloria, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret, vengo orando, Señor, presentándote mi vida, presentándote la vida de esta congregación, rogándote, Señor, que cuides y guardes a todas las personas que están en un paseo, están en un viaje. Te pido, Señor, que tú les favorezcas grande y poderosamente, que todo lo que has determinado, Señor, sea hecho para este día en esta casa. Te suplico, Rey de la Gloria, que te magnifiques poderosa, grande y maravillosamente. Te ruego, Señor, que seas tú haciendo una obra perfecta, desatando una unción, Señor, ministerial completa, para que todo, Señor, sea comprendido en la altura, en la profundidad, en la anchura y la grosura, Padre Santo, que tú quieres que sea comprendida. Te ruego que prepares nuestra mente, espíritu y corazón para que todo se haga de acuerdo como tú lo tienes planeado, como tú lo tienes dicho y como tú, Señor, lo has propuesto en tu corazón. Te rogamos, hermoso mío, que tú y solo tú te magnifiques, que tu voz sea la que sea hablada. Tu siervo renuncia a su conocimiento humano, a su experiencia, para que seas tú, mi Dios, hablando en esta mañana, haciendo todo, mi Dios, lo que tú quieres hacer, y que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, a través de mi vida, agradeciéndote siempre en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Domingo 21 de abril 2024, 13 de Nisan, 5784. Esto nos habla de plenitud en las tres áreas de nuestras vidas, que son espiritual, alma y cuerpo, para perfeccionarnos por la gracia para un nuevo comienzo en las dos áreas, natural y espiritual, y para que vivamos y caminemos en la totalidad divina que Dios quiere que caminemos. ¿Cuántas veces te ha sucedido el hecho de que tú ves algo de alguna manera y después te enteras de que Dios lo propició, lo permitió y lo generó porque Él lo ve de otra? ¿Les ha sucedido? ¿Cuántos entraron en alguna ocasión a una casa de espejos? ¿Sí? No es pecado, hijo, puedes levantar la mano. ¿Sí entraron en alguna ocasión a una casa de espejos? Y la realidad que veían ustedes ahí era la realidad. Y se fijan que si ustedes veían el espejo, pues se veía como un espejo normal, pero de acuerdo a la curvatura del espejo es la visión que se tiene, la profundidad que se tiene, la altura que se tiene, la anchura que se tiene, la grosura que se tiene, ¿cierto? En el mundo espiritual a veces nos pasa de esa manera. Y cuando no comprendemos nosotros esas cuatro dimensiones espirituales de las que nos habla el apóstol Pablo, entonces normalmente vamos a ver simplemente en un plano, y es el plano natural. Oiga, pero es muy normal eso, sí, porque somos seres humanos, nuestro cuerpo es algo natural, entonces nuestra visión debe ser natural. Pero cuando nosotros empezamos a ver el mundo espiritual, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque empezamos a visualizar un poco de cómo Dios ve las cosas. Lo que a veces para nosotros pudiera llegar a ser una tragedia, para Dios es una bendición. Les voy a poner un ejemplo muy claro.
¿Ustedes creen que morir crucificado sea trágico? ¿Sí o no? ¿Sí? Pues así decidió Dios que muriera su Hijo. Y pregunto yo, ¿es una bendición para todos nosotros o no? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros visualizamos esa situación y esa circunstancia, podemos entender claramente que Dios tiene una visión superior a la nuestra. ¿Por qué? Porque cuando comprendemos que la visión divina es distinta a la nuestra, entonces buscamos tratar de ver, tratar de escuchar, tratar de funcionar de acuerdo a la visión que Dios tiene de nosotros. Ahí empieza a cambiar nuestra mente, y es lo que dice el apóstol Pablo: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y cuando nosotros empezamos a renovar la mente, entonces empezamos a ver conceptos diferentes. Les voy a poner otro ejemplo para poder empezar. Si yo veo en mi cabeza un templo, tengo una idea clara y específica de lo que pudiera yo desear. ¿Estamos de acuerdo? O si me imagino un templo, yo pudiera decir, ay, lo quiero así, 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 asado. Pero eso es mi imaginación, eso es probablemente mi deseo, mi pensamiento. Pero si le pregunto al arquitecto, ¿tú cómo lo harías? Él me va a decir, hay que hacerlo así, 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 así y asado, porque es lo que se necesita. Estas son las necesidades que tiene. Con estas otras cosas vamos a cubrir estas otras necesidades. Con estas otras cosas vamos a cubrir estas otras necesidades. Y entonces el diseño que realizaría el arquitecto sería completamente distinto a lo que yo me imagino. ¿Es cierto? La pregunta es, ¿por qué? Por una sola razón, porque él tiene el conocimiento y el entendimiento de lo que es la construcción en esa área. ¿Estoy bien? Y cambia totalmente la visión. Último ejemplo, si a ustedes les dicen, te voy a llevar una demanda, probablemente les tiemblen los pies, porque no saben ni de qué se trata. ¿O no? ¿Sí es cierto o no es cierto? ¿Sí? Si a mí me dicen te voy a llevar una demanda, digo gloria a Dios. ¿Y por qué? Pues porque para mí implica recibir recursos, porque es mi trabajo. Su visión puede ser algo fuerte, algo probablemente trágico, y yo lo veo jurídicamente y mi visión es diferente. Desde que la recibo empiezo a ver qué hay, qué tiene y todo. Se puede resolver de esta manera. Y se puede resolver en tanto tiempo. Y tenemos la obligación de ver las necesidades futuras. ¿Estamos de acuerdo? Y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. Las necesidades futuras de todos nosotros. Porque todos tenemos necesidades, ¿cierto? Y las tenemos que satisfacer, ¿cierto? Y de eso se trata hoy. Les voy a pedir que vayamos al libro de Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23. ¿Cuál es el título de esa porción de la palabra de Dios? Las fiestas solemnes. ¿Sí? Y empieza el verso número 1. Tenemos que tener bien claro esto para que no nos desviemos en quién nos está dando el mensaje. Acordémonos de que hay palabra que es para nosotros y hay palabra que no es para nosotros, pero es aplicable a nosotros. ¿Sí estamos claros en eso?
¿Sí? Y entendiendo esa situación y comprendiendo esa circunstancia, vamos a avanzar. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes ¿de quién dice? De Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones serán estas. 6 días a la semana se trabajará, mas el séptimo será día de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es a Jehová donde quiera que habitéis. Dicho de paso, para quien te quiera decir que el día santo es el Shabbat, ahí dice día de reposo. Y el original, se los voy a leer en otra versión, el original día dice día del Señor. Y cuando nosotros comprendemos esto, entonces vamos a entender que Dios, siendo un Dios bueno, nos permite a nosotros entender y comprender dice el verso 3 en la versión Kadosh, dice, el trabajo será hecho 6 días, pero el séptimo día es Shabbat, sí es Shabbat para ellos, de descanso completo, una convocación Kadosh, no haréis ningún tipo de trabajo, es un Shabbat para Yahweh, aún todo lugar de su habitación. Quiero decirte algo, la aplicación de la ley judía para nosotros no aplica. Si no, nosotros tendríamos que tomar Pascua mañana. ¿Quién la va a tomar? No la celebramos como tal porque no somos judíos. ¿O hay algún judío aquí? No, ¿verdad? El Señor abrió puertas espirituales para nosotros los gentiles. Y siendo gentiles, nuestras costumbres son diferentes, nuestras necesidades son diferentes. ¿A qué me refiero con esto? El apóstol Pablo reprende a Pedro, al apóstol también, cuando le dice, ¿por qué los obligas a judaizar? Si la circuncisión no es la del cuerpo, sino la del corazón. Entonces, ¿de qué serviría, me pregunto yo, y te lo pongo sobre la mesa, guardar el sábado para nosotros, que es el Shabbat, si tu corazón no está bien? ¿Serviría de algo? No, ¿verdad? Ahora, ¿nosotros somos salvos por ley o por gracia? En gracia tenemos que vivir. ¿Estamos bien? Eso es importante. Ok. Entonces, ahora vamos al verso 4 de Reina Valera. Dice el verso 4, la Pascua. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes de Pascua, es a Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura, a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 8. Ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida, y el séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. Al final del día ellos celebran la Pascua mañana. Es bien importante que conozcamos esto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos y visualizamos lo que Dios hace en esa Pascua, entonces nosotros también debemos entender lo siguiente, que nosotros espiritualmente debemos conocer qué se hace en la Pascua para poder ir adelante, ¿sí? Lo primero que hacen los israelitas, judíos, es cocinar cordero, y lo cocinan a las brasas. No lo pueden hervir, no lo pueden cocinar de otra forma, sino solo en las brasas, al carbón. ¿Estamos claros?
Otra cosa que hacen es tomar los panes sin levadura. Y esos panes sin levadura les traen a memoria los tiempos amargos, los tiempos ingratos, malos que tuvieron en Israel. Otra cosa que hacen los judíos, los israelitas, es que toman 4 copas de vino. La primera es porque Dios dijo, lo sacaré de la opresión egipcia. Una es, lo sacaré de la opresión egipcia. Es una copa por la promesa divina. La segunda, los salvaré de su trabajo. Segunda promesa, los salvaré de su trabajo. Tercera, los redimiré con brazo fuerte, con brazo extendido, porque el brazo de Jehová se extendió sobre el pueblo de Israel para en un solo día, dice la Escritura, sacarlos con sus huestes. ¿Qué es esto? Con todo lo que tenían, y aún salieron con oro, plata y vestiduras finas. Ningún esclavo se va así, ninguno. Y la cuarta copa, los tomaré como mi pueblo y seré para Dios para ustedes. Estas 4 copas son una figura muy importante en nuestra vida, porque la promesa de Dios siempre está presente y latente para aquel que quiera salir de la esclavitud del pecado. Punto número 1. Punto número 2. La promesa de Dios siempre está latente para poder bendecir tu vida. Y la bendice de cualquier manera, de cualquier forma, porque Dios es Dios. Por eso es más importante que conozcamos que un día de favor divino vale más que 1000 días de labor, mucho más. La tercera copa es la promesa que Dios tiene presente de extender su poderío a través de su mano de favor y poder para libertarnos de todo aquello que nos ha oprimido durante tanto tiempo. Y la última es que somos su pueblo. Para los que no lo conocen, que pueden ser parte de su pueblo. Y para nosotros ya es una realidad, que nos ha librado del pecado, nos ha librado de los trabajos a los que nos tenía sujetos el pecado, nos ha sacado del lugar de opresión que es Egipto, espiritualmente hablando, y nos ha hecho su pueblo. Entonces, cuando nosotros comprendemos toda esta situación, tomamos lo espiritual y operamos en lo espiritual. ¿Por qué? Porque en nuestra vida, como hijos de Dios, lo que debe operar es la gracia, no la ley. Son 2 cosas diferentes, ley y gracia. La ley es para aplicarse. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y por la ley es que nadie podría ser salvado, porque es muy difícil cumplir con la ley. Pero por gracia, nosotros sí podemos ser salvos. Porque lo dice la palabra, el apóstol Pablo lo dijo, por gracia sois salvos. Y cuando nosotros comprendemos que por gracia Dios nos salva, entonces debemos entrar a ese fluir, a ese mover de gracia para poder obtener todo lo demás. Amén. Vamos adelante. Si nosotros no celebramos la Pascua como tal, porque ¿cuántos de ustedes han comido cordero asado en Pascua? ¿Cuántos han tomado las 4 copas? ¿Cuántos han comido panes con hierbas amargas, mojado en un aderezo con aceite de olivo? Porque no conocemos las tradiciones, porque nosotros somos pueblo gentil. ¿Estamos claros? ¿Sí? Entonces, si no guardamos esto, a nosotros, ¿cómo nos beneficia y cómo nos puede ayudar esto? Porque tiene que haber algo profundo que nos pueda apoyar a nosotros, ¿estamos de acuerdo? Y el Señor Jesús, siendo el sumo sacerdote, como lo dice la Escritura en el libro de los Hebreos,
Mi pregunta es, ¿por qué no dijo que también los gentiles celebren Pascua? Porque nuestra Pascua es diferente. Nuestra Pascua es distinta. Porque ¿quién de aquí ha sido esclavo? ¿No, verdad? Pues hubo una independencia aquí en México en 1810 y luego una revolución en el 910, pero esclavos no hemos sido. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué voy con esto? Y me podrá decir alguien que conoce de historia de México, sí, tenían a los indígenas esclavizados y todo. Sí, pero hemos sido libertados. Hemos sido libertados a través de una guerra de independencia. ¿Estamos claros? Y desde aquel entonces hasta el día de hoy no hay esclavitud. Se dice, ¿verdad? Pues bueno. Esto nos lo dejó instruido el Señor en el libro de Marcos. Les voy a pedir que vayamos para allá al capítulo 14 y verso 12. Marcos, capítulo 14, verso 12. Amén. El título que tiene ahí es Institución de la Cena del Señor, pero abajo dice la Pascua con los discípulos. ¿Por qué el Señor instituye una cena con él celebrando la Pascua? Son dos cosas, ¿no? ¿Por qué no dice institución de la cena del Señor con los discípulos? O institución de la cena de la Pascua con los discípulos. No dice así, ¿verdad? Dice institución de la cena del Señor. Y luego abajo, la Pascua con los discípulos. ¿Por qué? Porque la institución de la cena con el Señor se llevó a cabo terminando la celebración de la Pascua. ¿Y por qué lo hizo? Para que nosotros los gentiles tuviéramos un tiempo específico para celebrar con Él como Señor y pudiéramos ser beneficiados. Amén. Al pueblo de Israel le recuerda la Pascua su libertad de con Egipto y le recuerda que el Señor es Jehová Shabaot porque Él peleó contra los egipcios sin decir una sola palabra en aquella noche donde les dijo a través de Moisés a los ancianos: pongan sangre en los dinteles de las puertas y en los postes de las puertas. Imagínate hoy que tú mates un animal y le pongas sangre a tu casa, ¿qué te van a decir? Pues que estás trabajando hechicería o brujería, ¿o no? ¿Para qué mata a un animal y qué le pasa? ¿No? Pero la Pascua se tenía que llevar a cabo y se tenían que matar los animales. Y era mucho mejor poner la sangre que poner el aceite, por las condiciones de aquella época. Pero vamos a Marcos 14, 12. Amén. Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Le hacen una pregunta, o sea, no le preguntan: ¿y si vas a celebrar la Pascua? ¿Y si tienes qué? Tú eres el Señor, ¿qué dices? No, ellos sabían que era una obligación del Señor Jesucristo celebrar la Pascua. ¿Por qué? Porque estaba ordenado por Dios desde el Pentateuco y siendo obediente a la ley, ellos sabían que tenía forzosamente que tomar la Pascua. Verso 13. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Esto lo hemos platicado varias veces. Punto número 1. Manda a 2 discípulos que por la trascendencia que tienen en la vida de la iglesia cristiana gentil, es por el hecho de que ahí inicia
el proceso de apertura para nosotros los gentiles. ¿Y por qué, oiga? Porque les voy a pedir que sin perder Marcos vayan a Lucas 22:8, por favor. Lucas 22:8. Dice lo siguiente: y Jesús envió a Pedro y a Juan: id, preparaos la Pascua para que la comamos. Mi pregunta es: ¿por qué envió a Pedro y a Juan y por qué no envió a Tomás y por qué no envió a Marcos y por qué no envió a cualquier otro? ¿Por qué a Pedro y por qué a Juan? Porque las manos que prepararían la Pascua para Jesús eran importantes, o para el Señor Jesús eran muy importantes. Y el Señor Jesús sabía que Pedro iba a quedar como autoridad, ¿o no? ¿Y quién fue el primer apóstol al que compartió la palabra a un gentil? Pedro, cuando es enviado con Cornelio, el centurión romano. Y dice que de esa acción de Pedro, que estaba en una azotea en la casa de Simón el curtidor, subió a la azotea, entró en un éxtasis y vio dos lienzos llenos de animales y le dijeron: mata y come. No, Señor, porque ninguna cosa inmunda ha entrado en mi boca jamás. Y vuelve a bajar y mata y come. Señor, pero yo soy judío y nada inmundo ha entrado. Lo que ha bendecido Dios, no lo llames común, no lo llames inmundo. Y eso se refería a nosotros los gentiles, porque el Señor con su preciosa sangre nos iba a limpiar, nos iba a lavar. Y entonces bajó, comió y todo, y fueron por él. Y llegó a casa de Cornelio y se lo dijo: yo, judío, no podría entrar en casa de un gentil, porque no me es lícito, pero vengo porque Dios me envió. Y Cornelio también fue avisado por un ángel para que enviara gente por Pedro para que llegara a su casa. Y la pregunta es: ¿qué pasó? ¿Se convirtió el señor Cornelio, sí o no? Y toda su familia. Por eso es tan importante que nosotros comprendamos, entendamos esta situación. ¿Por qué? Porque envió el Señor a Pedro y le dijo: ve con Juan a preparar la Pascua. Bueno, ya nos dijo lo de Pedro. ¿Y Juan qué? Juan es el discípulo amado, aquel que se recostaba en el pecho de Jesús, aquel que mostró el amor más grande que había entre humanos, aquel que supo perfectamente lo que significa la palabra fileos o filis, que quiere decir amor entre hermanos, hermandad. Por eso Juan habla del amor. ¿Por qué? Porque nuestra vida como gentiles solo está fundamentada y sustentada en un principio básico de vida que se llama Dios, y Dios es amor. Si no, no podríamos ser salvos, mis amados. ¿Qué es por gracia? Sí, pero ¿por qué nos dio gracia? Porque nos ama. Si no nos amara, no hubiera gracia. ¿Estamos claros en eso? Y entonces nos está mostrando Dios aquí muy claramente que abrió la puerta para los gentiles, porque las manos que prepararon ese alimento fueron de Pedro, el que envió para abrirle la puerta a los gentiles, y de aquel que ama. Entonces, abierta la puerta a los gentiles y mostrándonos el amor, es que el Señor lleva a cabo todo esto. Ahora, la instrucción que da, lo primero es que les dijo: vamos para allá, que entraran a la ciudad y que buscaran ¿qué? Estamos en Marcos. Gracias, hija, muy gentil. 14:12. En el 13, por favor.
Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Punto número 1. ¿Quiénes eran quienes salían a recoger el agua? ¿Y por qué los manda con un hombre? Porque iba a ser totalmente fuera del contexto de la tradición judaica. Entonces lo iban a identificar primero. ¿Y por qué era este hombre el que iba a llevar el cántaro? La respuesta es sencilla: porque no era judío. No era judío. Un judío natural no iba al pozo por agua. Él no iría a un pozo por agua. ¿Por qué? Porque no estaba dentro de los cánones. Si nos vamos desde el Génesis, ¿en dónde encontraron a Rebeca? Yendo por agua, porque era lo establecido, que las mujeres eran las que tenían que ir por agua al pozo, no los hombres. Moisés, ¿en dónde encuentra a Séfora? Y no era judía. Entonces la costumbre era que las mujeres fueran por agua, pero el Señor les dice: van a encontrar un hombre con un cántaro. Y esto nos tiene que llevar a comprender algo puntual. Si el Señor les dijo: os saldrá al encuentro un hombre, es porque les estaba informando que esa puerta que le estaba abriendo a los gentiles la iba a dar un hombre. Y ese hombre que la abrió primero fue el Señor Jesús, pero después los siervos de Dios. ¿A quién encargó la iglesia del Señor? A Pedro, ¿no? Al apóstol Pedro. ¿Y Pedro qué era? ¿Y era un hombre o era una mujer? Yo no soy misógino ni nada, al contrario, no me vean feo. Pero el Señor le encargó a un hombre estar a cargo de su iglesia. Y entonces le dice que le saldrá al encuentro un hombre. Entonces iban a tener que poner atención. Él trae el cántaro, vamos con él. Y se cree, los teólogos dicen que era un muchacho de nombre Juan Marcos. Otros teólogos dicen que era Marcos, el discípulo. Y le preguntaron, les dijo que lleva un cántaro, seguidle. Y como, ¿por qué lo van a seguir? Porque el hombre es lo natural. Pero hay 3 elementos que el Señor nos da muy puntualmente aquí que tenemos que conocer. Recordemos lo que dice el apóstol Pablo, que en una casa grande hay recipientes de honra y de deshonra. Unos son de oro, otros de plata, bronce, madera y barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos deshonrosos. Y eso se refiere al recipiente de nuestra vida. Entonces el cántaro viene a ser figura del testimonio de nosotros mismos. Es importante que nosotros conozcamos que tenemos que ser congruentes, porque es muy triste que una persona que ha conocido un poco de Dios o quiere conocer a Dios, venga y te diga: ¿sabes qué? Pues yo no quiero estar ahí en la iglesia cristiana. ¿Por qué? Pues porque es lo mismo, es igual. ¿Cómo que es igual? ¿Cómo que es igual? De ninguna manera te pueden decir es igual. No, ¿cómo no? Yo he ido, mire, así de congregaciones y es lo mismo. No es lo mismo. ¿Saben por qué te dices o por qué te dicen es lo mismo? Por la razón que muchos de ustedes están en este lugar. Porque hay siervos que no son siervos y hay siervos que no son congruentes. Por eso. Y yo de verdad, con todo el amor y con toda la autoridad divina, lo he dicho: si ustedes tienen algo que acusarme, díganmelo. Y me podrán acusar de que soy gestudo, de que soy gritón, de que de repente me molesto, de lo que quieran. Acúsenme de pecado. Acúsenme de pecado.
Así de seguro estoy. Porque yo sé quién soy. Y como dice la Escritura, Jeremías era un hombre a pasiones igual que yo. Sí. Pero la santidad se busca, mis amados. La santidad se trabaja. La congruencia es lo que nos va a ir dando esa santidad. Y yo no ando con un letrero, yo soy santo, ¿verdad? No. Pero curiosamente la gente pregunta, ¿quién es él? ¿Quién es él? ¿Y por qué se comporta así? ¿O usted a qué se dedica? Oiga, soy un siervo de Dios. ¿Y usted si es de los buenos o de los malos? No sé a qué le llames bueno y a qué le llames malo, pero sí soy congruente en lo que hago y trato de cumplir la palabra como Dios manda. Eso es lo que soy. Y eso es lo que hacían los demás hombres de fe en el pasado. Yo no veo que Pablo volara o que andara cargando una aureola y que le hiciera o que le cayera un vientito acá y cayera una rosa blanca, ¿verdad? No, eso no es cierto. O no, sí, pues no quiero tocar puntos. No, pero sí soy congruente. ¿Sirve a Dios? Sí. ¿Y cuántos días está en la iglesia? Pues todos menos uno. Nada más. ¿Por qué? Porque soy un siervo de Dios. Soy un siervo de Dios y tengo que comportarme como tal, operar como tal y hacer las cosas como tal. Y lo mismo tienen que hacer los hijos de Dios. Mira, te voy a decir algo que yo sé que es real. Mucha gente no se ha quedado en esta casa por eso. Por eso. Por el nivel de congruencia que se pide. Por el nivel de santidad que se pide. Porque aquí quien determina las cosas es Dios. Aquí quien habla es Dios. Y yo no estoy sujeto a caprichos de nadie. Y como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? El que no trabaja, yo sí trabajo en mi trabajo. Oiga, pero que yo trabajo en mi trabajo, yo soy abogado. Y a muchos de ustedes les consta. A muchos. Entonces tenemos que ser congruentes, mis amados. Y esa congruencia es la que va a presentar el cántaro correctamente. ¿Estamos claros? ¿Sí? Y dice, ¿qué llevaría en el cántaro? Y si el agua estaba acabada de sacar, ¿cómo estaba? Limpia, fresca, ¿verdad? Como la palabra de Dios, que nosotros tenemos que tener esa agua fresca todos los días en nuestra vida. ¿Por qué? Porque si el agua la dejamos estancada en un lugar, se putrefacta. No sé si tú has dejado un vaso con agua, no sé, algún tiempo. Te encuentras una nata de polvo arriba, animales, moscos, ¿te beberías eso? Pero la gente sí se lo bebe. Tú me lo dices así en lo natural. No, ¿cómo? Pero hay que ir al pozo diario y sacar agua diario. Y esa agua hay que entregarla. Y una vez entregada, pues se vacía el cántaro, ¿verdad? Hay que ir otra vez al pozo. Y eso tiene que ser constante, tiene que ser diario. Así de fácil. Simple. Yo he hecho algunas pruebas y ustedes no saben, pero yo las hago. Estoy atento. Todas las veces que subo la palabra, y son más de 5 versos, contadas personas lo leen. 5 versos. ¿Cuánto tiempo te puede llevar leer 5 versos? Y la explicación, lo mismo tiempo.
Pero si son más, no, ya está muy grande, salud. Ya es mucho. Mis amados, tenemos que conocer a aquella persona con la que vamos a vivir. Digo, si es que quieren ir a la patria celestial, yo sí lo quiero conocer bien. Por eso estoy metido todos los días, para saber qué hacer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y luego dice, seguidle. ¿Qué quiere decir esto? Que a la persona que Dios ha puesto sobre nuestras vidas y nosotros veamos que tiene un cántaro real correcto, adecuado, un testimonio congruente de santidad y que su cántaro se esté llenando día con día, síguele, síguele. Y luego dice la Escritura, mira, esto es bien importante porque aquí voy. La palabra cántaro proviene del griego keramión, y es una vasija de barro, una jarra, un envase o un cántaro. Pero a su vez se deriva de la palabra keramos y la definición es tejado, toldo, baldosa, teja. Mi pregunta es, ¿para qué sirve un tejado? ¿Para qué sirve un toldo? ¿Para qué sirve una baldosa o una teja? ¿Para qué? Para proteger, es un techo, que es una cobertura. El cántaro adecuado te va a dar cobertura correcta. Siempre, pero tengo que conocerlo. Si no lo conozco, pues sí, que no sé qué, que no sé qué. Ok. Y entonces esto nos lleva a entender que si nosotros deseamos la gloria de Dios, tenemos que saber que esa gloria tiene que tener algo. Isaías 4:5, por favor. Isaías 4:5. Dice la Escritura, y creará Jehová sobre toda la morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego, que eche llamas, porque sobre toda gloria, ¿qué dice? Una protección. Entonces, si yo quiero que la gloria de Dios esté sobre mi vida, tengo que tener una cobertura. Amarla, respetarla, cuidarla, honrarla. En todo lo que la palabra de Dios dice. Ahora, la palabra griega para el agua, para esa agua es judor, que literal o figurativamente quiere decir agua. ¿Y por qué figurativamente? Porque dice la palabra en el libro de Juan capítulo 4, verso 7, si me acompañas allá, esto nos va a llevar a entender algo más. Juan 4:7 dice lo siguiente: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don, el dorea de Dios, la bendición de Dios, el poder, la autoridad de Dios, lo que Dios otorga, la gracia que da el Señor. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla, el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes agua? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? El pozo de Jacob
¿Se acuerdan quién pidió un vaso de agua del pozo de Jacob? El rey David. Y pidió un vaso de agua del pozo de Jacob porque él entendía que el agua que Dios había puesto en ese pozo era agua para bendición. Pero mi pregunta es, ¿quiénes lo estaban disfrutando? Los samaritanos, los gentiles. Porque el Señor sabía desde el principio que no lo iban a recibir. Entonces entrega el agua del pozo de Jacob a los gentiles. ¿Por qué? Porque la raíz de David, que era él, iba a tener que llegar a ese lugar. Seguimos ahí, verso 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esa fuente tú la recibiste cuando hiciste tu oración de fe y le dijiste: Señor, toma el trono de mi corazón. Ahí debe estar. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed y ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. A una mujer samaritana le dice: hablaste con verdad, aun cuando estaba declarando su situación. Y si estaba viviendo con un hombre y no estaba casado con él y estaba teniendo ayuntamiento con él, eso se llama fornicación. Pero el Señor se acercó a ella, el Señor le pidió a ella agua. La pregunta es: ¿por qué? Vamos viendo. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. ¿Quién dijo eso? La samaritana. Ustedes los judíos dicen que en Jerusalén es donde hay que adorar. Veamos la respuesta del Señor. Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Totalmente de acuerdo. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mi pregunta es: ¿quién le preguntó y cómo podéis nacer de nuevo? El espíritu es como el viento que viene de un lado y del otro y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. ¿Qué le está diciendo entre líneas? La adoración que tú le vayas a dar a Dios, no importa el lugar donde se la des, sino importa que venga de tu espíritu, de tu corazón y de tu mente en verdad. Amén. Esto es importante. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy. ¿Cuál fue la respuesta que le dio Jehová a Moisés cuando le dijo: ¿y qué les he de decir a los israelitas cuando me pregunten quién me envió? Diles: me envió, yo soy. ¿Se fijan desde dónde está el Señor Jesús? El que habla contigo. Entonces el Señor Jesús se sentó a hablar con una samaritana para decirle que el agua viene de Él. El agua viene de Él, como para nosotros también, a través de su palabra, por la gracia divina que tiene. Regresemos a Marcos 14, por favor. Verso 14. Y donde entrare, decid al Señor de la casa. El maestro dice: ¿dónde está el aposento donde ha de comer la Pascua con mis discípulos? El Señor de la casa
¿quién es el dueño, verdad? ¿El señor de la casa es el dueño de la casa o no? No le digas al muchacho que lleva el cántaro, dile al señor de la casa. No a él, al de allá. Y esto es figura de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor estableció en su palabra que su casa será llamada casa de oración. Por eso es tan importante que estemos en la casa de Dios. Por eso es tan importante que estemos en el templo adorando al Señor. Isaías 56:7 dice lo siguiente: y yo los llevaré a mi santo monte y los reclaré en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los... Se vuelve a reiterar, no solo para Israel, sino para todos los pueblos. Amén. Por eso es que debemos buscar en la casa introducirnos al aposento alto. ¿Y cuál es el aposento alto? Aquí si estamos en un solo nivel. No estamos en un solo nivel. El libro de Corintios dice: conozco un hombre, no lo sé, en el cuerpo no lo sé, en el espíritu no lo sé, que fue llevado al tercer cielo. Y conozco a ese mismo hombre, en el cuerpo no lo sé, en el espíritu no lo sé, Dios lo sabe, que fue llevado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre pronunciar. Palabras inefables son palabras sacras, palabras santas, que el hombre no puede pronunciar. Ahí tenemos que introducirnos a través de nuestra adoración en espíritu y en verdad. ¿Solo cuando estamos aquí? No. Tenemos que buscar permanecer ahí. Ese es el aposento alto, el lugar santísimo. Porque Él nos dio acceso por gracia, por eso rasgó el velo. Pero ahí solo entran los que estén en santidad. No cualquiera. Porque la santidad y el pecado no pueden cohabitar. La santidad y el pecado no pueden caminar juntos. Por eso no puedes estar con un pie en Dios y otro en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? Verso 15, Marcos 14:15. Y Él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad para nosotros allí. Marcos 14:15. Aposento, anogén, y quiere decir segundo nivel, segundo piso, usado para domo, usado para protección, usado para techo, usado para cobertura. ¿Por qué? Porque cuando nosotros accesamos a ese aposento alto, tenemos la cobertura divina sobre nuestras vidas, tenemos la protección de Dios sobre nuestras vidas. ¿Y cómo acceso? Estando en santidad y adorando al Señor. Es importante que nosotros entendamos que es el lugar elevado espiritualmente. Hechos 1, 4 y 5 dice: y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Dónde fue el último punto de reunión de los discípulos? El aposento alto. ¿Y dónde estaba? En Jerusalén. Se quedaron en el aposento alto. Se quedaron con el Señor, con el Padre. Tristes, angustiados, preocupados, sí, pero ahí estaban. ¿Y usted cómo sabe eso? Pues yo fui a verlos. Ríanse, ¿verdad? Porque no es cierto, ¿verdad? Pero pues ahí dice, ¿cómo sé? Y esta instrucción, este mandato de que no se fueran de Jerusalén,
es de la manera que ellos pudieron recibir lo que iban a recibir. ¿Por qué? Porque si yo no obedezco instrucciones de acuerdo a la visión que Dios ha dado para la casa, para mi vida, no voy a poder hacer nada. ¿Y esto qué quiere decir, mis amados? ¿Ustedes saben lo que significa ser perseguido? ¿Sí saben o no? Se las voy a poner más barata. ¿Nunca los han buscado para cobrarles? ¡Ah, eso sí! ¿Y cómo te escondes? La Biblia dice paga lo que debes, ¿eh? Entonces debemos cumplir con la palabra, ¿o no? Punto. Pero el ser perseguido no es sencillo, mi amado, ¿eh? Nada sencillo. Nada sencillo. Y te lo digo por experiencia personal. No es sencillo. ¿Ustedes creen que esos discípulos dejaron al Señor Jesús solo en el Monte de los Olivos porque estaban plenos cabales y sí, déjalo, ya sabemos que lo van a crucificar y que todo va a pasar y todo va a estar bien? No, ya se lo llevan, no vayan a llevar a mí también, vámonos. ¿Y cómo sabe usted eso? Porque en el patio de la casa del sumo sacerdote, Pedro negó al Señor 3 veces. ¿Tú andabas con ellos? No, yo no soy de ellos. ¿Sí, tú te vistes como ellos? No, claro que sí, que no. Te digo que no. Y hasta juró. Y entonces en ese momento, dice uno de los evangelios, que el Señor lo volteó a ver, le clavó la mirada y cantó el gallo. O sea, no es como nosotros de que te lo dije, pero te lo dije, ¿verdad? Imagínate la mirada con lo que ha de haber visto. Te lo avisé, Pedro. Híjole, te lo avisé. Y no le había dicho Pedro un tiempo anterior, Señor, si es necesario morir por ti, moriremos. Y ¿sí o no? No juzgo, claro, no juzgo. Pero ahí dice la Escritura. Yo nada más me acuerdo de lo que platicaron. Y lo negó 3 veces. Imagínate, ese que era el que se había enfrentado al mar, el que había estado en tormentas y dijéramos el bragado, no el valiente, a llorar amargamente para pedirle perdón a Dios. Y claro que lo perdonó, porque Dios es bueno todo el tiempo. Dice que Él es fiel para perdonar nuestros pecados. Sí, solo sí. La risa que les da. Los confesamos, nos humillamos delante de Él y hacemos lo que debemos hacer. Amén. Ahora, si me da una instrucción Dios para ser bendecido, ¿qué tengo que hacer? Obedecer. Y les dio una instrucción y les dijo, quédense en el mismo lugar. No se muevan. ¿Creen que no tenían miedo los discípulos de ser buscados ahí? ¿Creen que no tuvieron miedo de que los pudieran encarcelar? Si ya habían crucificado al importante, a los demás, ¿por qué no? Solo se quedó Juan. Y solo Juan lo siguió. Y solo Juan estuvo en la crucifixión. Pero les dijo a todos, no se vayan de Jerusalén. No se fue, ahí estuvo. Porque el cerro del Gólgota está en Jerusalén, a las afueras, pero ahí está. Entonces, si soy obediente en la instrucción de Dios, esto va a determinar mi vida. ¿Por qué? Ok. Verso 16, Marcos 14, 16. Ya nos vamos a ir un poquitito más rápido. Amén.
Marcos 14:16. Fueron sus discípulos y entraron a la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Obedecieron o no? Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Y respondió Jesús y les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. Ya conocemos esa historia, ¿verdad? A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Y fíjense lo que pasa. Ese fue el verso 21. Ya cuando se da esto, del 21, ¿qué número sigue? Si Pitágoras no miente, ¿verdad? ¿Y qué título tiene tu Biblia ahí? Institución de la Cena del Señor. Ahorita lo vas a ver aunque no lo diga. Institución de la Cena del Señor. Pregunto, ¿por qué instituiría una Cena del Señor si ya había celebrado la Pascua? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Porque ya había celebrado la Pascua. Moja el plato, moja el pan en el plato y lo voltea a ver y le dice: lo que vayas a hacer, hazlo pronto. ¿Y qué pasa con Judas? Se para y se va. Había terminado la Pascua. Y entonces instituye la Cena del Señor. Verso 22. Mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y les dijo y les dio diciendo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo en el reino de Dios. ¿Qué nos dice esto? Tomó pan y bendijo y lo partió. Pues es muy lógico, lo toma, lo bendice y lo parte. No les dice nada. ¿Quién es el pan de vida? ¿Y qué es el pan de vida? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Pero fíjense lo que pasa cuando nosotros comprendemos esto. Y aquí es donde quiero que pongas tus 7 sentidos, o sea, los 5 que traes de nacimiento, tus sentidos naturales y tus sentidos espirituales, para comprender esto, porque de esto van a depender muchas cosas en tu futuro. ¿Estamos claros? Dile al de al lado: pon atención y no me interrumpas, ¿eh? Ya todos, ya tengo su atención. ¿Sí o no? Sí, porque el otro día como que lo arrebataron y no sé a dónde fue, ¿verdad? Muy bien. Hebreos 6:17. Lo primero que tenemos que entender es esto. Hebreos 6:17. Todo tabernáculo necesita forzosamente un sumo sacerdote para poder accesar al lugar santísimo, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Si no hay sumo sacerdote, no hay quien accese al lugar santísimo. Solo los sumos sacerdotes accesaban. ¿Y el nuestro quién es? Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. ¿Quiénes son los coherederos con Cristo? ¿Estamos bien?
Vamos avanzando. Para que por dos cosas inmutables que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos, coloquialmente agarrarnos, tomarnos, de la esperanza puesta delante de nosotros. ¿Quién creyó contra esperanza? Abraham. ¿Estamos de acuerdo? Y si nosotros no tomamos de la esperanza, pero somos hijos espirituales de Abraham, podemos creer aún contra esperanza. ¿Amén? ¿Y somos herederos o no? Seguimos al 19. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo. Sabemos lo que es un ancla, ¿verdad? Y siendo un ancla en nuestra vida y penetra hasta dentro del velo, entonces es un sumo sacerdote. ¿Quién es? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, que va antes, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de ¿a quién le entregó los diezmos Abraham? Porque era rey de Salem. ¿Y qué es eso? Jerusalén. Pero el nombre anterior era Salem, que quiere decir rey de paz, rey de justicia. El mismo Señor Jesucristo. Tenemos un sumo sacerdote. ¿Estamos bien? Al que tenemos que acudir, tenemos que tomarnos de su mano, y el ancla para poder accesar al lugar santísimo es mediante Jesús. No hay otro. No hay otro. ¿Estamos claros? Que yo me paso. ¿Quién te dijo, papá? Que yo me meto. Que todos tenemos acceso. No. El ancla es Jesús. Y solo Él, y si estamos en santidad, Él nos accesa al lugar santísimo. Amén. Por esto es tan importante que cada uno de nosotros obedezcamos al Señor en esa santa cena. ¿Se fijan por qué les he dicho yo? Con cuidado, con diligencia, con entendimiento, y no se distraigan. Ok. Y esto nos va a guiar a algunas cosas que es importante que conozcamos. Esta Santa Cena, ya leímos hace un rato que es el nuevo pacto. Es pan y es vino o fruto de la vid. ¿Estamos de acuerdo? Y ese nuevo pacto, por gracia, nos da perdón de pecados. ¿Por qué? Porque el que es el sumo sacerdote no solo me guía, sino que vive dentro de mí. Todos cuando hicimos nuestra oración de fe, dijimos, toma el trono de mi corazón. ¿O alguien no lo hizo así? Si no lo ha hecho, lo hacemos al rato. Amén. Es importante que entendamos esto. Ahora, es importante que sepamos que si nos dio verdaderamente perdón de pecados, estamos limpios de todo pecado con lo que nos hayamos contaminado previo a recibirle en nuestro corazón. Oiga, pero yo pequé después, ¿qué voy a hacer? Segunda de Crónicas 7:14 dice, si se humillare mi pueblo delante del cual mi nombre es invocado y se arrepintieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y luego ya empieza a dar una serie de bendiciones que vienen. Hay oportunidad. Amén. Ahora, y dijo que no lo volvería a tomar hasta que lo tomara ¿dónde? En el reino de Dios. ¿Sí dijo así? Ok. Lucas 24:30, por favor. Esta es una anécdota que está escrita en la palabra de dos personas que eran discípulos de Cristo.
Dos personas que conocieron a Cristo, que caminaron con Cristo, que comieron con Cristo, que escucharon a Cristo. Y bueno, no tiene caso recordar, pero tenían unas pláticas ahí raras e iban de Jerusalén a Emaús, una aldea que estaba pues como a unos 6 horas de camino, más o menos, a pie. ¿Sí? Y dice, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. ¿Qué fue lo que hizo en la institución de la Cena del Señor? Tomó pan, lo partió y se los dio. Dice, tomó pan, lo bendijo, lo partió y se los dio. ¿Es lo mismo? ¿Sí o no? Exactamente igual. Verso 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Eso se llama discernimiento espiritual. Caminaron con él, ¿te gusta 3 horas antes? Y no supieron que era el Señor Jesucristo. Avanzaron con él y no supieron que era el Señor Jesucristo. Hasta que agarró el pan, lo partió, lo bendijo, se los entregó. Pero fíjate, más se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. ¿Por qué los encontraron? ¿Estaban dónde? Llegaron al aposento. Si les dijo que no se fueran, ¿para qué se van? Por eso se cerró la visión espiritual, porque cuando pecamos no hay visión espiritual. ¿Está fuerte? Pero es una realidad. ¿Quieres tener discernimiento y visión espiritual? Vive en santidad. Vive en santidad. Y la Santa Cena te abrirá los ojos espirituales. Mateo 26, 27. Dice lo siguiente. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con nosotros en el reino de mi Padre. ¿Dónde vas a tomar esa santa cena con Jesús? En las bodas del Cordero. Amén. Porque Él mismo te va a servir. Él mismo va a partir el pan y te lo va a bendecir y te lo va a entregar. Amén. Entonces empezamos a entender que cada que tomamos Santa Cena, al comer el pan, sí, solo si estamos sin pecado, nuestros ojos espirituales se tienen que abrir. No me diga eso, no, sí te lo digo, ahí dice. Pues está escrito, no lo digo yo. Número 2, pactas con Dios, haces un nuevo pacto con Dios. ¿De qué? De santidad. Entonces aquí dice lo que acabamos de leer, que cuando pactas con Dios en santidad hay remisión de pecados. Por eso es tan importante tomar la Santa Cena. Hay remisión de pecados. Y está la promesa de que vas a las bodas del Cordero. Pero para llegar a este punto, como hijos de Dios, como siervos de Dios, tenemos que pasar también por algunas cosas que Dios nos debe dar. Hechos capítulo 1, verso 1, por favor.
Hechos 1:1. Amén. En el primer tratado, oh amante de Dios, amador de Dios, el que ama a Dios, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Atención con esto. Tú no puedes recibir enseñanza de alguien que tú no ves hacer las cosas. Chis, ¿cómo no? ¿Qué dice la palabra? Que el Señor Jesús empezó a hacer y a... ¿Por qué te digo esto? Porque es bien delicado. Sí podemos aprender de muchas cosas, pero en lo espiritual es delicadísimo que tú te comas un pan que no sabes cómo está preparado. Les voy a poner un ejemplo burdo. ¿Les parece? Imagínate que llegas a un restaurante y te sientas a comer y comes y te gusta la comida y sigues regresando. Pero en una ocasión te sientas en la mesa que está en diagonal a la puerta de la cocina. Y ahí, para bendición tuya, observas y ves ahí unos 3,000 tecuejos. Bueno, ni 3,000, con 3 que veas o uno, bueno, ves uno y lo matan, quién sabe, ¿no? Pero si ves ya 3 o 4 o 5, dices, no, aquí esto está mal. ¿No es cierto? Cucarachas. Y de repente volteas y ves pasar un ratón allá al fondo. ¿Regresarías a comer ahí? La pregunta es, ¿por qué no? ¿Por qué no? Pues nada más me dicen no, pero no me dicen por qué. Porque es insalubre. ¿Estamos de acuerdo? Porque no tiene los niveles de salubridad, cuidado y asepsia que necesita para los alimentos. ¿Estoy bien o estoy mal? ¿Sí? Entonces, ¿por qué si te sientas en una computadora, en un televisor, YouTube? Y este grita bien fuerte, ¿qué dirá? No, pero él tiene un estadio bien grande. A lo mejor tiene una unción bien poderosa. Ah, no, pero mira cómo se viste, usa Hugo Boss. Está bien ungido. ¿Qué vas a sacar de ahí? Todo menos lo necesario para tu vida. Voy a hacer una pregunta y no quiero que me la contesten. Solo piénsenla. ¿Sí? Voy a hablar de algo espiritual. Quiero que pienses en un siervo o una sierva de Dios que conozca mejor tu vida que la persona con la que te congregas. No me contestes. ¿Quién mejor que quien te conoce para orar por ti? Por eso cuando vienen y le dicen a la pastora, ore por mi hijo, que no, ora tú y yo te ayudo, pues no me vengas, pues si tú lo conoces, tú sabes qué es lo que necesita. ¿O no es cierto? Tú sabes cómo contesta dentro de la casa. La pastora no, yo tampoco. Y claro que sí apoyamos, y claro que sí oramos y todo. Pero ¿yo qué voy a saber si el joven le contesta al papá con majaderías en su casa? Y el papá o la mamá no hacen nada. Yo imagínate, Señor, por favor, tócalo, úngelo, llénalo de tu presencia, cuando lo que necesita son 3 varazos de la corrección. ¿No es cierto? Ya si me platican la historia completa, corrige a tu hijo y te dará descanso.
¿Sí? Es importante que conozcamos esto y no nos comamos todo lo que nos prestan, lo que nos muestran. Amén. Voy de nuevo entonces, 1:1. En el primer tratado, Teófilo, acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Pero eso es a los apóstoles, ok. Juan 1:12 y 13 dice lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de... ¿Cuántos de esos hay aquí? ¿Nada más 4 o 5? Bueno, bendito es, porque entonces los voy a invitar a que pasen al frente para recibir a Cristo. Pues sí, ¿no? Somos hechos hijos de Dios por voluntad de Dios. Amén. Y entonces, siendo hechos hijos de Dios por voluntad de Dios, podemos entender esto. Hechos 1:3. A quienes también, después de haber padecido, se presentó con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios, y estando, ¿cómo dice? Juntos. ¿Dónde estaban? En el aposento alto. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Porque ciertamente Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Vamos al siguiente capítulo. Hechos 2:1. La venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Dónde? En Jerusalén. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar otras lenguas según el Espíritu les daba, ¿qué? ¿Qué vas a obtener tomando la Santa Cena correctamente? Tus ojos serán abiertos, habrá redención de pecados, tienes oportunidad de pactar con Dios en lo que desees que sea genuino, real y bíblico. Sí, Señor, yo pacto contigo para que me des mi Ferrari en esta semana. No, por favor. Cosas lógicas, entendibles. ¿Sí? Número 2, vas a entender lo que es amar a Dios. Oh Teófilo, vas a entender lo que es estar unánime, un solo ánimo, un solo espíritu. Y entonces podrá venir la llenura del Espíritu Santo y podrá haber un bautismo en Espíritu Santo. Pero eso no depende de Dios. Eso solo depende de cada uno de nosotros. Pastora, ¿me ayudas, por favor? Solo de cada uno de nosotros. ¿Te fijas lo que implica la cena del Señor? No es una galletita, no es un juguito. Es un acto profético que tú debes realizar cada vez que tomas esa santa cena, para que Dios te bendiga, para que Dios te sustente, para que Dios abra tu visión, y teniendo tus ojos abiertos podrás discernir, entender y comprender muchas cosas espirituales que han sucedido o van a suceder en tu vida por haber obedecido a Dios, por haber entendido lo que Dios quiere hacer en tu vida. Es importante que lo comprendamos. Esto también te va a llevar a algo que se llama pureza espiritual.
Porque sin esa pureza espiritual tampoco hay santidad. Y si tus ojos espirituales no están abiertos y no hay pureza espiritual, ¿cómo podrás pactar con Dios? ¿Cómo podrás ser visitado por el Espíritu Santo? ¿Cómo podrás ser lleno del Espíritu Santo? Teniendo todo eso, lo demás se llama añadidura. Añadidura. Porque te voy a decir algo. Tu vida no depende de una casa, porque si te enfermas gravemente, el último lugar donde vas a estar es en la casa. Tu vida no depende de un carro. Tu vida no depende de un trabajo. Tu vida no depende de un hermano, de un hijo, de un esposo, una esposa. Tu vida depende de Dios. Y entendiendo que dependemos de Dios, Él hace todo para que estés unánime con tu esposa, con tus hijos, con tu esposo, las mujeres, con tus hermanos naturales y espirituales, para que en tu trabajo seas bendecido, bendecida, para que puedas tener un vehículo adecuado para tus necesidades, para que puedas tener una casa adecuada para tus necesidades. Dios hace todo eso. Dios hace todo eso. Pero necesitamos despojarnos, mis amados. Despojarnos del yo, despojarnos de las mentiras, despojarnos de todo aquello que hemos hecho mal delante de los ojos de Dios. Despojarnos de la idea que la gente tiene obligación con nosotros, de que Dios tiene obligación con nosotros. Porque Dios te dio la capacidad para hacer cualquier cosa. Lo primero es ser veraz contigo mismo y con Dios. Ser genuino, ser real contigo y con Dios. Y de ahí van a cambiar muchas cosas. De ahí se van a transformar muchas cosas. Pero es importante que entendamos este proceso. Y muchos pensarían que hoy vamos a dar la Santa Cena. La respuesta es no. Porque quiero que mastiques esto como un camello mastica su alimento 3, 4, 5, 10, 20, 100 veces, para que la próxima vez que tengas en tu mano un pedazo de pan y un fruto de la vid, sepas lo que vas a recibir de parte de Dios y sepas lo importante que es tenerlo en tus manos. Porque esa Santa Cena Dios la instituyó para ti y para mí. Y es algo sagrado. Sagrado. Algo que te va a bendecir. Porque cuando tú logras ver espiritualmente, sabes lo que tienes que hacer. Sabes quién te dice la verdad y quién te dice mentiras. Sabes quién es genuino y quién es no. Sabes quién te dice algo de corazón y quién te lo dice por adularte. Pero eso lo hace el Espíritu. Aunado a eso, Dios te bendice, te sustenta, te levanta, te
te mantiene bien, a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier situación. Con esos ojos espirituales abiertos, déjame decirte que difícilmente, muy difícilmente, te van a engañar. Y sabrás de dónde viene lo que habla la gente. Y dejarás de angustiarte y dejarás de preocuparte de cosas que no tienen importancia. Porque te será más importante preocuparte lo que te va a decir el Rey de Reyes y Señor de Señores, que estar oyendo un chisme, que estar oyendo un argüende, que estar oyendo a alguien que no te va a sumar nada, que no te va a bendecir. Empezarás a caminar correctamente. Empezarás a tener la visión correcta de lo que debes hablar, de acuerdo a la palabra. Porque si el Señor hubiera querido que nosotros lastimáramos a la gente, no nos hubiera puesto una Biblia. Préstame tu Biblia, Daniel, por favor. No nos hubiera puesto una Biblia en las manos. No nos hubiera puesto 66 libros, que son históricos, proféticos, poéticos. No nos los hubiera puesto aquí. Nos hubiera dado un puñal, nos hubiera dado una espada. Porque de todo daremos cuenta. De todo. Y nunca pierdas de vista que todo lo que hagas lo tienes que hacer en amor. Porque si había que pagar algún precio por algún pecado, ya fue pagado. Señor Jesús pagó por eso. Él fue a la cruz del Calvario para que tú y yo hoy comprendamos y entendamos esto. Que no importa lo que hayas pasado, que no importa lo que hayas vivido, Dios te dice hoy quiero pactar contigo. Hoy quiero que tú y yo, dice el Señor, entremos a cuentas. Hoy quiero que tú y yo hablemos cara a cara, sinceramente. Que no te victimices, que no llores por ti, sino que me digas la verdad a mí, dice el Señor. Porque yo he venido esta tarde a tu vida para sanarla, para restaurarla, para levantarla. Porque sé que hay necesidades en tu vida hoy. Porque sé que hay circunstancias por las que has estado orando. Y varias de esas circunstancias te han hecho llorar. Y te han cambiado, te han transformado y te han alejado de mí, dice el Señor. Es tiempo de que entres a cuentas conmigo.